Ahora sí, empezamos. Ahí está, clases de lenguaje y comunicación. Ya, chiquillos, la clase de hoy día no es una clase muy larga, pero vamos a cambiar el tema como les dije la semana pasada, ¿ya? La clase número 14, hoy día estamos a 27 de abril. Las normas ustedes ya las conocen, activen el micrófono para participar, ¿cierto? Levanten la mano, estar en un lugar que sea cómodo para ustedes, que no se distraigan, respetar al quien habla, porque a veces uno se interrumpe sin querer, ¿cierto? Y pedir ayuda a un adulto si es necesario. Esas son las normas de convivencia. Y hoy día vamos a volver a los textos literarios y vamos a hablar acerca de las anécdotas. ¿Qué son las anécdotas? Me pregunto yo, ahí misma. Dice, al propósito de la clase, entonces conocer la utilidad de la narración para contar historias o anécdotas o experiencias personales. Y resumir estos textos identificando su estructura narrativa, ¿ya? De eso se trata la clase del día de hoy. Y vamos a partir preguntándonos qué es la anécdota, ¿cierto? Y una anécdota es un relato corto que narra un incidente interesante o entretenido. Una narración breve de un suceso curioso o que puede causar gracia o risa. Yo creo que más de uno de nosotros ha tenido una anécdota, ¿cierto? Y si no la ha tenido de forma personal, ha escuchado la anécdota de alguien más. Una anécdota siempre está basada en hechos reales. Un incidente con personas reales, como personajes, ambientes y lugares reales, ¿cierto? No obstante, con el correr del tiempo, ¿cierto? Han habido pequeñas modificaciones realizadas por cada persona que lo cuenta para derivar a una obra ficticia que se puede exagerar a la versión original. Es como un poquito cuando uno hace el cuento del teléfono, ¿cierto? O sea, el juego del teléfono, que uno va diciendo una cosa, después el otro la va exagerando, la va agrandando, ¿cierto? No sé, pues si a mí me pasó algo cuando chica, ¿cierto? Y yo se lo cuento a la Violeta lo va a escuchar, a lo mejor le va a causar gracia, va a decir, yo se lo voy a contar al Damián, y se lo va a contar al Damián, y se lo va a contar de su forma, ¿cierto? O sea, lo que yo le conté de la forma de ella, y a lo mejor ella le va a agregar más cosas, ¿cierto? O tal vez no, ¿cierto? Entonces la anécdota, esta cosa cortita que va causando gracia, va pasando de una persona a otra y va cambiando algunos hechos, pero está basado en algo real, que le pasó a alguien. Importancia. ¿Por qué son importantes las anécdotas? Las anécdotas son importantes porque ayudan a desarrollar la creatividad. Porque ustedes, sin darse cuenta, al contar una historia que les pasó, al narrarla, ¿cierto? Buscan recursos literarios, ya en su elaboración. Entonces, ustedes están contando algo y están contando una pequeña historia, como un mini cuento, porque tiene como esa misma estructura, ¿cierto? Uno comienza diciendo, ¿sabes qué? Te cuento, el otro día me pasó esto. Y le comienzas a narrar a la otra persona lo que te pasó. Entonces tú estás contando una pequeña historia, ¿ya? Que puede ser divertida o no, depende de cómo la reciba la otra persona, ¿cierto? Ya, muy bien, Violeta, ¿cierto? Tú lo vas contando, claro, y al final uno se termina riendo de lo que te pasó, que puede ser a lo mejor un accidente, pero tú lo cuentas con la gracia, así como, ¡ay, de vergüenza, me caí de la escalera, ¿cierto? Y me pasó esto. Claro, uno supone que te puede haber dolido, pero si uno te ve la cara y tú la estás contando así como riéndote, uno se termina riendo igual. Ese es el tema, ¿cierto? De la anécdota. Entonces uno va desarrollando esta creatividad y contando historias que nos pudieron haber pasado, ¿ya? Por ejemplo, yo tenía una amiga, cuando era chica mi amiga, le tenía miedo a las radiografías porque ella pensaba que la radiografía le iba a sacar el alma. Eso le habían dicho, lo había escuchado, y lloraba, hizo el escándalo así, ¿ya? Y la mamá no hallaba dónde meterse, ¿ya? Entonces son cosas que pasan y uno cree,
que con el paso del tiempo y la va contando y a medida que va, le pasa la anécdota, a que a lo mejor en el momento pudo haber sido terrible, pero después cuando uno la cuenta y la cuenta con tanta gracia que llega a ser divertido. Por ejemplo, ahí, ahí hay una mini anécdota del profesor con la niña. La mitad de 10 es, por un lado, 1 para un lado y 0 por el otro. Y sale la tijera, ¿cierto? Pero ahí va, uno la puede ir narrando. Sigo contando anécdotas. Sigamos. Ahora, la anécdota tiene que responder a las preguntas, a las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Cuándo le sucedió? ¿Dónde le sucedió? ¿Y cómo fue? Entonces, todas esas 5 preguntas se tienen que responder cuando yo escucho la anécdota. Entonces, una persona me la está narrando, ¿cierto? Yo voy escuchando. Violeta, dime. Tía, o sea, sería que, por ejemplo, se sacó una muela. ¿A quién? Yo. ¿Cuándo? El viernes. ¿Dónde? En mi casa. ¿Y cómo fue? Es como que me dolía la muela y me la tiré. Ah, una cosa así, claro. Y tú vas contando la historia y vas respondiendo esas preguntas. Entonces, de repente... No, y fue verdad. Fue verdad. Entonces, uno va respondiendo esas preguntas, ¿cierto? Y uno va diciendo, la anécdota está contada en forma completa, ¿ya? Al menos de eso se trata, ¿ya? Que uno termine como contando la anécdota en forma completa y en forma redondita, que uno pueda entenderla. Vamos a empezar contando una anécdota muy, muy, muy simple y yéndonos hacia lo complejo, ¿ya? Escuchen, espérenme, déjenme ver si habilité el audio primero de la computadora. Ahí está. Oh. Voy a contaros la anécdota de Pepe. Ayer por la noche estaba leyendo en mi jardín cuando de pronto vi algo que se movía muy rápido por el cielo. Me subí al árbol más alto y pude verlo con claridad. Al principio pensaba que era un avión, pero cuando estaba subido en el árbol comprobé que era un ovni. Sí, un ovni como los que salen en las películas de extraterrestres. Me quedé helado y fui corriendo a avisar a mis padres. Pero para entonces el ovni ya no se veía. Había ido directo al pueblo de al lado. Se lo conté, pero no me creyeron, porque otras veces me invento historias para divertirme y, claro, como en el cuento de Pedro y el Lobo, en esta ocasión no me creyeron. Al final, lo más impresionante fue haberlo visto volando a aquella velocidad. ¡Tendríais que haberlo visto! Ya, eso es una anécdota. Ya, contó la anécdota y que íbamos a ir respondiendo a las preguntas, ¿ya? Entonces dice, ¿qué sucedió? Que él vio el ovni, pasó volando por encima del jardín, ¿cierto? De Pepe. Eso es el que sucedió. ¿A quién le sucedió? A un niño llamado Pepe. ¿Cuándo le sucedió? Ayer en la noche. ¿Dónde? En el jardín de Pepe. ¿Y cómo fue? Bueno, Pepe vio un objeto extraño pasando por el cielo, se subió a un árbol y en lo alto vio que era un ovni. Hoy me puse rea en vez de era. Miren, ya. Al contárselo a sus padres no le creyeron ni una palabra, ¿cierto? Ya, esa es su anécdota. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, voy a retroceder, la anécdota respondió a las 5 preguntas, o sea, es redondito. Entonces, cuando yo la escucho de la anécdota de alguien, me voy preguntando, ya sé qué sucedió, a qué sucedió, cuándo sucedió, ¿cierto? ¿Dónde sucedió y cómo fue? Ahora vamos a una segunda anécdota, pero esta vez pongan atención porque ustedes tienen que responder las preguntas, ¿ya? Esta siniestra historia pasó cuando yo tenía más o menos unos 7 años. Me acuerdo que un día yo estaba sentado con mis muñecos. ¡Oh no! El señor Rodolfo Estítico Cacaseca se encuentra en problemas. Tendré que ir a rescatarlo. Ni te acerques, superlaxante. ¡No! Es mi deber detenerte. Ahí comenzaría el recuerdo que me persiguió por 5 meses y que hoy se los vengo a contar.
Aburrido de jugar con mis muñecos, me puse a hacer piruetas en el piso, saltar, correr, y se me ocurrió una gran idea. En mi casa, al lado de la sala, quedaba la cocina, pero la cocina estaba bajando un mínimo escalón. Yo siempre venía corriendo de la sala y saltaba a la cocina para ver qué tan lejos llegaba. Ese día saltando, avisté un objeto brillante. Así es, un cuchillo. Mi mamá siempre me prohibió agarrar cuchillos si no era para comer, y mucho menos para jugar. Y yo, como buen hijo, lo agarré. Bueno, ok, como mal hijo. Y me puse a saltar como si fuera un ninja con su espada. Eso era muy divertido, hasta que decidí convertirme en un ninja profesional y atravesar mi primer objeto con mi espada legendaria. Pero tenía que ser en el aire. Al menos eso fue lo que mi imaginación decidió en ese momento. Es como si hubiese un cartel que dijera: para convertirte en un verdadero ninja, debes atravesar un objeto en pleno salto. Y entonces decidí poner a prueba mi espada para saber si era filosa. Me acuerdo que la probé en varias superficies. No, tranquilos. No corté ningún gatito, era broma. Pero entre todas las cosas que corté, ninguna me produjo más satisfacción que la cortina del fregadero. O lavaplatos, como le digan en tu país. Cuando clavaba el cuchillo, se deslizaba suavecito. Parecía una verdadera espada ninja. Entonces me puse a saltar de la sala a la cocina, cortando esa cortina. Y lo hice varias veces. Y después que me aburrí de destrozar toda la cortina, me di cuenta que había hecho una locura, que mi mamá me iba a destrozar a mí. Pero ese pensamiento no fue nada en comparación a lo que les continuaré contando. Después de unas horas, cuando me preparo un pan con manteca y chocolate, siento que alguien me clava algo en la espalda. Y me pregunta: ¿quién fue? Yo, impactado por lo que estaba pasando, me congelé. No supe qué responder. ¿Quién fue, Pablo Sergio? No, mamá. Yo no fui quien destrozó la cortinita del fregadero. ¿Y cómo sabes que te estoy preguntando sobre eso, Pablo Sergio? ¡Ah, mamá! Me contó un pajarito. Además, a mí no me gustan las espadas para cortar las cortinitas. Así que te creías un ninja cortando mi cortina del lavaplatos, Pablo Sergio. Por favor, no me mates. Soy muy joven para morir. Discúlpame, mamita. Fue sin querer. Tropecé y me caí con el cuchillo en la cortina. No fue a propósito. Ah, sí, con que andabas jugando con cuchillos, Pablo Sergio. Yo no te había advertido que no jugaras con cuchillos. ¡Ah, mamá! Discúlpame la vida, por favor. Soy tu hijo. A partir de ahora, ya no tengo más un hijo llamado Pablo Sergio. Tranquilos, no me mató obviamente. Después de eso mi mamá me castigó por 2 semanas sin dejarme salir a la calle a jugar. Pero eso no era lo peor. O sea, lo peor era que me había clavado un cuchillo mi mamá. Eso me traumó. Estuve días, semanas, hasta meses pensando en eso. Pasaron como 5 meses cuando me animé a preguntarle a mi mamá por qué me había clavado un cuchillo ese día. Pero por suerte mía no era lo que yo creía. Estuve pensando en eso durante 5 meses, pero en realidad ella me había pinchado con su uña. Con una uña. Estaba juzgando a mi mamá por algo que en realidad no había hecho. Obviamente le pedí disculpas por haber pensado mal de ella y por haber destrozado la cortina. Ya, ahí está la anécdota entonces de él, ¿cierto? Que contó acerca desde una maldad lo que le pasó, ¿cierto? Pablo Anima. Sí, sí, me costó, chiquillo, encontrar anécdotas, ¿cierto? Y cortarla en un momento exacto. Ya. Esta siniestra historia pasó cuando... Ya, me voy a poner todas las preguntas porque si no se me va a reproducir el video al tiro. Entonces, primera pregunta, ¿qué sucedió? Vayan respondiendo, puede ser por el chat o en vivo. ¿Qué sucedió? El niño quería jugar con los cuchillos y cortó la cortina. Ya, ¿quién le sucedió? ¿Cómo se llama? A Pablo Sergio. Cierto, a él le sucedió. Y de hecho en su canal cuenta harta anécdota, ¿cierto? El canal es Pablo Anima. Sí. ¿Y cuándo? Sí. ¿Y cuándo sucedió? Hace 5 meses. O sea, Cuando tenía 7 años. Cuando tenía 7 años. Cuando tenía 7 años, ahí sucedió. Acuérdense que él lo está contando cuando es adulto, ¿cierto? Está contando la anécdota a nosotros. Sí, yo vi ese video en YouTube antes. Sí, se supone. Pero iba a mandar el video, profesora. Sí, sí. Ya, la cosa es que, miren, ¿dónde sucedió? En su casa. En su casa. En su casa. ¿En la cocina? En la cocina, en su casa, en el comedor, ¿cierto? En toda esa parte, en su casa en general. ¿Y cómo fue? ¿Quién me puede Terrible. decir?
Terrible. Fue terrible. Ya, pero si ustedes tienen que relatar, por ejemplo, si ustedes fueran Pablo Sergio, ¿cómo fue que sucedió? Se le Hubiera ocurrió en la dicho, mente saltar de la sala hasta la cocina porque había como un peldaño así chiquitito y vio un cuchillo ahí se le ocurrió ser como un ninja. ¿cierto? Y ahí se le ocurrió ser como ninja y pasó todo lo que pasó, ¿cierto? Ya, pero antes de esta historia, él antes de comenzar a contar, digamos, su anécdota, él llama a la mamá por teléfono. Él viene el video completo, llama a la mamá y le dice, mamá, voy a contar esta historia a mis seguidores, porque es lo que pasó. Y la mamá le dice, pero ¿cuál? ¿Cuál? Y ahí él le relata y le dice, ah, ya, pero no voy a decir que me mataste con un cuchillo, porque la verdad, se imaginan, pobrecito, teniendo 7 años, pensar que su mamá le había puesto un cuchillo en la espalda, tuvo 5 meses pensando en eso, y nada que ver, una mala mamá jamás haría eso. Pero él no se atrevía a preguntarle, y como niño chico, ahí pensaba, y le daba vuelta al asunto. Y de repente eso pasa con las anécdotas, son historias divertidas, ¿cierto? Pero que en el momento no son. Porque pobrecito, claro, ahora uno se ríe ahora, que uno es grande, pero a él le pasó eso y para él fue terrible, porque él tenía 7 años y en ese momento él pensaba lo peor, así como, no puede ser, ¿qué está pasando? ¿Cierto? Y todo eso. Vayan pensando ustedes en alguna anécdota que le haya pasado a ustedes, pues, para que me cuenten y los cuenten hoy día en clase antes de terminar la clase. ¿Ya? Ya. ¿Conocen a ese actor que está ahí? ¿Sí? Yo no. Ya, yo les voy a contar. Él es Heath Ledger, ya. actor de Batman, trabajó en Batman, ¿cierto? El Caballero Negro. ¿Ya? Y, claro. Hay como Caballero 5 de la Noche. millones de adaptaciones de Batman. Y les voy a contar una anécdota que pasó en esa película. Bueno, Batman, ya, el Caballero de la Noche, ¿cierto? Ha sido una de las películas, dicen, ha sido una de las películas más exitosas y mejor logradas, desde el punto de vista del trabajo actoral y la dirección, tanto como su puesta en escena y los efectos especiales utilizados en ella. Sin embargo, hay una increíble anécdota sobre la escena más elogiada por la interpretación de Heath Ledger. Esta fue la escena en que él así dijeron, este actor es genial. Y por la secuencia misma de la escena. Cuenta la anécdota que el director de la película, Christopher Nolan, le pareció divertido y novedoso darle un detonador de las explosiones que derrumbarían el viejo hospital que se habían conseguido para grabar la escena. Lo que pasa es que había un hospital viejo y que lo iban a derrumbar. Entonces el director dijo, ya, pásenme a mí, pongamos explosivo, ¿cierto? Instalemos explosivo y yo le paso a Heath Ledger el explosivo para que él lo haga detonar y a medida que vaya saliendo y la escena se vea más real, ¿cierto? Los explosivos fueron instalados y estaba todo preparado, todo. ¿Ya? El problema era que tenían una sola toma, por lo que debía salir perfecto, porque obviamente no iban a poder explotar el edificio de nuevo, ¿cierto? Tenía que salir al tiro. Bueno, en la escena se ve como un edificio va colapsando producto de la seguidilla de detonaciones, ¿ya? Pero un momento, el botón del control que tenía Heath Ledger queda como trabado. Así él la hacía así y no explotaba. ¿Ya? Ya, entonces, las detonaciones... Profe, ¿sí? yo le quería decir que el anterior video que había mostrado de Pablo Anima, yo lo conocía porque hacía videos de jugadores de Fortnite y tal así. Sí, también lo vi. Sí, me metí en el yo canal. también lo conocí por esos videos. Ya, pero déjenme terminar de contar la anécdota. Ya, espera, sí, después me comento. Ya, pues entonces el botón se le quedó atrapado y Nolan le indica a Heath Ledger, que es el actor, que ustedes saben que ellos tienen como un sono aquí, ¿cierto? Como un audífono que le van diciendo lo que tienen que hacer, que continúe la escena y a pura improvisación le dice, improvisa, porque no podían seguir grabando, ¿ya? Entonces, él improvisa, sigue grabando la escena, se sigue grabando con un dominio escénico y del personaje, porque él así todo un actorazo, ¿cierto? Le valió el papel y el Oscar. Él se ganó el Oscar por esta interpretación.
Ya, pero se pueden imaginar el susto de él porque él no podía. ¿Y quieren ver la escena? Se la muestro. ¿El Joker? Sí. No tengo en mi Profesora, ¿Se dieron cuenta? eso no es de verdad. Sí, eso fue, esa Es escena de fue- verdad, no ocuparon pantalla verde. No, esa escena, esa explosión fue verdad, porque ocuparon un Sí, pero hospital, pantalla verde. claro, ocuparon un hospital viejo que tenía que demolerse. Entonces la escena fue de verdad, fue real. Entonces eso, cuando él intentaba apretar el botón, no le resultaba, ¿cierto? Esa parte la improvisó. Ya nosotros pensamos cuando vemos la película que es el Joker, que está intentando apretar el botón y que no le resulta, ¿cierto? Y esa Por parte ejemplo, en Avengers, cuando Tony Stark o Toby Raimi Jr. Puso comida en el set. También son anécdotas que van pasando, ¿ya? Y ellos jamás O pensaban. Spider-Man cuando dijo no me quiere el señor Stark, que eso fue improvisado. No está Fue en el guión. improvisado, sí. Entonces, ahora sí hacemos las preguntas, pero con el tema. O también cuando Iron Man dijo, yo soy Iron Man. También. Cuando yo le Ah, sí, eso también fue improvisado. Ya, hagamos las preguntas. Entonces, en la escena que vimos recién, o sea, en la anécdota de recién, responde las 5 preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Y cómo sucedió? ¿Se responden o no? Sí. Sí, ¿cierto? Ya, y ustedes se dan cuenta que anécdotas pueden salir en cualquier momento, ¿cierto? Anécdotas, por ejemplo, que estamos en clase y se cae el internet, ¿cierto? Y la tía sigue hablando sola como 2 minutos y ustedes no están. Eso también es una anécdota. A mí me ha pasado miles de veces cuando se me cae el internet, yo sigo hablando, jurando que estoy conversando con ustedes, y después me doy cuenta que no, ¿ya? Entonces... A mí una vez me pasó cuando yo estaba jugando con amigos en la Play y tenía el micrófono silenciado. ¿Viste? Y son anécdotas que pasan y uno jura que está así como haciéndolo lo mejor, increíble. A mí me ha Oye, pasado un profesora, millón de veces ¿cuándo eso. Profesora, ¿cuándo vamos a contar las anécdotas? En un ratito, espérame. Vaya. Voy a explicar lo que sigue. A ver si alcanzamos. ¿Qué escribimos una anécdota? Primero la planificamos. Primero tenemos que decir qué vamos a contar, quién escuchará mi anécdota, ¿cierto? Y para qué lo vamos a hacer. Entonces, en base a esas 3 preguntas, yo planifico la anécdota que voy a contar. Obviamente, cuando uno cuenta una anécdota, no la planifica, la llega y la cuenta, ¿cierto? Pero más o menos se van respondiendo esas preguntas. ¿Qué voy a contar? Obviamente tengo que contar algo que se pueda contar, ¿cierto? ¿Para quién está dirigida mi anécdota? ¿Quién me las va a escuchar? ¿Ya? ¿Y para qué la vamos a hacer? Entonces respondemos las preguntas. ¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Cuándo le sucedió? Y, chiquillos, dice, ¿te animas a contar una anécdota? ¿Quién se anima? Voy a dejar de compartir un momentito para verlos a todos. ¿Quién se anima ahí? Ya, yo, profe. Ya, vamos de a poquito. Ya. Vayan dejando silencio, yo los voy nombrando y así vamos todos contando. ¿Ya? Ya. Comenzamos. Ya. Isabela, ¿tú quieres contar una, me dijiste, o no? ¿No? ¿No eras tú? Ya. El Damián. Ya, Damián. Ya, estábamos en cuarto básico en mi otro colegio. ¿Ya? Y tenía un compañero que era muy buena onda, era muy tranquilo, pero cuando lo enojaban, sacaba fuerza de no sé a dónde y ponía a pegarle a todos. Sí, una vez me rompió un trabajo, pero eso es otra historia. Y él se enojó, salió de la sala, trabó la puerta sacándola de su eje de rotación y luego fue a donde salíamos, que eran unas rejas de fierro, ¿Ya? y la rompió y se escapó. Rompió el fierro solo con sus manos. Y no es que la había quebrado un poco, es que estaba así el fierro. Mitch, ven, una anécdota de su otro colegio, cuarto básico. Mitch, ya Violeta Asensio y después el Alonso. Ya, es que sigo pensando porque es como que tengo muchísimas cosas, anécdotas, porque no sé, como que me pasan el ser chistoso, no sé por qué. Como por ejemplo,
cuando estábamos, si no me equivoco, estábamos jugando con mi primo en el parque. Estábamos en el agua parque, algo así era, no me acuerdo. Y estábamos jugando, mi primo estaba en una tortuguita que estaba jugando con mi papá. El papá no muy serio que se diga, muy infantil. Y yo, estábamos ahí, yo en un momento es como que dije, ya me voy a ir a la zona profunda para ver si puedo aprender a nadar, porque sigo sin aprender. Ya. Y es como que en un momento veo que hay muchas abejas muertas y yo digo, bueno, ya, si las corro no van a moverse porque están muertas. Las corro y me pinchan. ¡Estamos vivas! ¡Qué terrible! Después no me quise meter y me fui. Y me fui y no me volví a meter y me quedé sentada ahí. ¡Qué terrible! Profe, Ya quería contar. mire, le iba a contar una de mis vacaciones, así que tengo dos, elija. ¿El agua o el calor? A ver cuál le cuento. Agua. Cuéntame la ya, del agua. ya. Lo que pasa es que mi tío estaba arreglando el baño y ¿Ya? de repente toca algo y se sale todo el agua y se empieza a inundar toda la casa y todos buscando toalla. Mi mamá estaba gritando, toalla. ¡Qué terrible! Y se inundó la ropa. No. ¡Qué terrible! ¿Se dan cuenta? Anécdotas que a todos les pueden pasar. Gustavo. Sí, dije Gustavo. Sí, dije Gustavo. Ya. Estaba pensando en una anécdota de mi vida y decidiendo, viendo cuál podría ser, hasta que me decidí por una. Ya. No, todavía no me decido anécdota. Se me levantó la mano por accidente. Hagamos eso. Ya, todavía no te decides. ¿Alguien más? ¿Emilia? Espérense, ¿la Emilia que levantó la mano? ¿Emilia Caro? Ya aquí estoy. Dígame. Es que yo una vez estaba en Fantasilandia con mi tío y mi mamá. ¿Ya? Entonces a la fila para subirnos a un juego de esas de agua. Y después ya nos subimos y iba la balsa por el agua y yo casi me caigo porque como que la balsa se dobló y casi me caigo, entonces me afirmé. ¡Qué terrible! Me imagino el susto en ese momento, ¿cierto? Y ahí vamos a seguir. Déjenme, les voy a mostrar ahora la... Oye, profesora, ¿puedo contar otra anécdota? Ya, cuéntamela mientras coloco el power. Ya es que primero teníamos que hacer en mi otra escuela, teníamos que hacer un mobiliario o algo así, ¿ya? ¿Ya? Y yo lo hice con mucho cariño, muy trabajado, estaba con mi mamá haciéndolo, y cuando llegué al colegio, era con nota, mis compañeros dijeron, ¡oh, qué bonito! Lo tocaron y lo destruyeron entero. ¡Oh, qué triste! Pero ahora tú lo recuerdas con gracia, ¿viste? Y yo me quedé como, esta cosa es con nota. Y después le conté a la profesora, me lo destruyeron. ¿Y te creyó o no? Sí. Menos mal. Porque si la profe hubiera dicho sí, no. Yo siempre me sacaba, yo tenía un promedio muy alto. Fue a tu favor entonces. Menos mal. Sí. Muy bien. Ya, chiquillos, miren, para la próxima clase la tarea es la siguiente. Van a pedirle a un adulto cercano que les cuente una anécdota, pero tiene que ser un adulto cercano a ustedes, ¿ya? Y la van a transcribir en su cuaderno y van a ver si se logra responder todas las preguntas, ¿ya? Cuando la anécdota que les contaron, ¿ya? Después le sacan una foto ¿sí? Y la suben a clase, ¿ya? Y entonces me voy a ir para acá para hacer un resumen de lo que hemos aprendido. Espérenme, déjenme agrandar la pantalla. Resumen. La anécdota. Va a hablar como medio raro, pero es entendible. Hola niños, ¿qué hacen? Hola, Anita. Estamos aprendiendo muchas cosas sobre cómo comunicarnos. Con el profesor Álvaro aprendimos lo que es una narración. ¿Cómo nos podrías ayudar tú?
Pues mira, Beto, comunicarnos es algo muy importante. Desde el origen del ser humano ha existido la necesidad de comunicarse con los demás. Por eso, en esta oportunidad les hablaré sobre lo que es una anécdota. Gracias, Anita. Qué interesante saber sobre este tema. Qué bueno, niños. Les voy a contar lo que me sucedió. Hace unos días caminaba hacia el colegio y miré que el cielo estaba despejado, así que me vestí con ropa adecuada para un día soleado. No sé qué pasó, pero de un momento a otro las nubes taparon el cielo y todo se tornó gris. Yo temblaba de frío. Para colmo empezó a llover y no tenía paraguas. Por eso corrí y corrí para no mojarme. Cuando llegué a la entrada del colegio, me di cuenta que el piso estaba muy mojado y caí sentada en un charco de agua. Todos me miraron y se rieron a carcajadas. Yo también me reí mucho. Me levanté y me fui como si nada hubiese pasado. Después de eso, me aseguro muy bien de cómo va a estar el clima, y por lo que pueda pasar, llevo siempre un paraguas en mi maletín. Oye, Anita, es una historia graciosa lo que te sucedió. Exacto, Juli. Esto es lo que se conoce como una anécdota, es decir, cuando nos suceden situaciones curiosas o divertidas en el colegio o en nuestra casa y luego las compartimos con nuestros familiares y amigos. ¡Qué bien! ¿Qué otras características tiene una anécdota? Pues mira, Beto, una anécdota deja una enseñanza. Por ejemplo, lo que les acabo de contar me ayudó a que no debo ser tan confiada cuando mire el clima y que siempre debo caminar con cuidado cuando el piso esté mojado. Ahora, niños, recuerden que una anécdota es una narración de historias reales que les haya sucedido, pero por lo general son situaciones graciosas y curiosas, y como toda narración también tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Claro, Anita, ya comprendo. Cuando tú miraste el clima y pensaste que el día iba a ser soleado, es el inicio. Y cuando empezó a llover y te empezaste a mojar es el nudo. El problema. Exacto. Y el desenlace es cuando te reíste y te levantaste, como si nada hubiese pasado. Muy bien, veo que entendieron correctamente el tema. Ahora diviértanse contando las anécdotas que les ha pasado en su casa o en el colegio. Adiós, niños. Ya, chicos, entonces ahí resumimos. Hoy día hemos aprendido entonces acerca de las anécdotas, ¿cierto? Y para qué nos sirven, ¿cierto? La importancia que tiene para el desarrollo de la creatividad y al fin y al cabo siempre aprendemos de ellas. Ahí está la tarea. Y el libro. Acuérdense que el libro es para la prueba ahora es el 13 de mayo, creo que su profesora jefe les mandó la fecha. Ya, el 13 de mayo es la prueba del libro y vamos a hacer obviamente una clase especial antes de la prueba del libro para que ustedes les vaya excelente. También les recuerdo que pueden ver sus notas en webclass, el root del apoderado sin guión y la clave 1, 2, 3, 4, 5 si es que no tiene clave, para que puedan acceder a ver sus notas porque ya están, ¿ya? Y están accesibles para los apoderados. La tarea es, Sofía, que un adulto te contara una anécdota y tú la transcribieras a tu cuaderno. Le sacas una foto y me la envías por Classroom, ¿ya? Ay, no me equivoco acá. Y ahí están, chiquillos. Nos estamos... Profe, ¿le puedo contar la otra anécdota? Ya, cuéntame, antes que no vayamos, que tengo clases con... Ya, que estábamos saliendo para ir a la playa. ¿Ya? Y mi papá le dijo a mi mamá que llevemos fruta y cosas así. Mi mamá, no. Ya, y mi papá la echó igual, pues la sandía. Y ahí estábamos yendo y parecía que íbamos a llegar como a las 2 de la tarde por ahí a la playa. Y nos encontramos con un taco enorme porque habían quemado 2 camiones. Y de repente tuvimos como una hora y media ahí. ¿Ya? Y mi papá sacó la sandía y todos comiendo. Y después salimos otro taco, estuvimos más de 6 horas en puros tacos. Oh, pero fue entretenido igual, ¿viste? Fue algo Sí, familiar. al final llegamos como a las 8 a la playa. Qué mala onda. Pero igual lo pasaron bien en el camino, ¿ves? Quedó como Sí. anécdota, ¿cierto? Súper.
Ya, chiquillos, me tengo que ir porque ahora tengo clases con el primero básico. Así que, Gustavo, vas a tener que guardarte la Clases con anécdota mi hasta la hermana. otra clase, sí. Hasta la próxima clase, así que aguántate nomás. Chao. Ya, chao. Y después No de me la va a próxima- olvidar, profesora, no me va a olvidar. Chao, hasta el jueves. Chao, nos vemos el jueves. Chao.